Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que como sabéis representa a un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en todo el ámbito del territorio nacional de España, entre cuyas especialidades está el derecho de familia. Y dentro de esta especialidad, en el vídeo de hoy, vamos a explicar un asunto del cual hemos recibido bastantes preguntas en los últimos tiempos en nuestro despacho. Y se refiere a las tablas orientativas que el Consejo General del Poder Judicial tiene publicadas para cuantificar las pensiones de alimentos que hay que pagar a los hijos en caso de divorcio. Seguidamente vamos a explicar en qué consisten estas tablas y sobre todo, que es la pregunta que nos hacen más a menudo, si son obligatorias. Ahora mismo lo vamos a explicar. Bien, como hemos anunciado al inicio de este vídeo, queremos hablar de las tablas orientativas para determinar la cuantía de la pensión de alimentos que hay que pagar a los hijos en caso de divorcio, que tiene publicadas el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a explicarnos un poco para aquellas personas que no sepan a qué nos estamos refiriendo. Cuando un matrimonio un matrimonio se divorcia, o bien una pareja con hijos, aunque no esté casada, decide romper su relación y hay hijos de por medio, siempre y cuando se atribuya la custodia a uno de los progenitores, el otro progenitor que no tiene la custodia deberá pagar una pensión de alimentos a su hijo. Incluso, y aunque parezca que no es correcto, pero sí lo es, en casos de custodia compartida, también, en algunos casos, uno de los progenitores, aunque exista la custodia compartida, insisto, tendrá que pagar una pensión de alimentos a sus hijos si concurren una serie de circunstancias en las que en este vídeo no vamos a entrar. Pues bien, ¿cómo se cuantifica esa pensión de alimentos que hay que pagar a los hijos? Pues bien, existen unas tablas orientativas que ha publicado hace ya tiempo el Consejo General del Poder Judicial, donde se nos da una información de qué importe tendrían que tener esas pensiones de alimentos. Se basan esas tablas fundamentalmente en analizar una serie de factores, como son, por ejemplo, los ingresos del que tiene que pagar, también analiza algunas cargas, algunas obligaciones económicas de la persona que tiene que pagar y otra serie de factores que aparecen en esas tablas que publica, como insistimos, el Consejo General del Poder Judicial. Incluso, como dejaremos además en la descripción del vídeo, existe una aplicación informática que ha publicado el mismo Consejo General del Poder Judicial y que podemos utilizar para cuantificar esa pensión de alimentos. Pues bien, dicho esto, vamos a suponer que en un caso en particular tenemos que cuantificar una pensión de alimentos y que utilizamos esas tablas y que utilizamos incluso esa aplicación informática. Esa cantidad que nos resulte de aplicar todas esas tablas orientativas son obligatoriamente o necesariamente la cantidad que tendríamos que pagar o que podríamos reclamar a la parte contraria. Pues tenemos que decir que en principio no. Eso no es una cantidad, ese resultado que nos dé esas operaciones o esas tablas no son unas cantidades obligatorias que hay que tener en cuenta en todo caso. La propia denominación de las tablas a las que estamos haciendo referencia ya nos indica que son simplemente orientativas. ¿Y por qué decimos esto? Porque efectivamente, para calcular una pensión de alimentos, tanto en caso de tener la custodia del otro cónyuge como en caso de custodia compartida o en cualquier otro caso en que haya que pagar una pensión de alimentos, también puede ser que un hijo, aunque sea mayor de edad y que vive independiente y que lo necesita, puede pedir una pensión de alimentos a sus progenitores y haya que pagarle una pensión. En cualquier caso, lo que hay que hacer es seguir los criterios legales que se establecen en el artículo 146 del Código Civil para determinar el importe de esa pensión. ¿A qué criterios nos estamos haciendo referencia? Pues básicamente son dos criterios que a su vez se pueden subdividir en muchos apartados, pero que, resumiendo, consiste en analizar, por un lado, las posibilidades económicas del que tiene que pagar la pensión y, en segundo lugar, valorar las necesidades económicas del que tiene que recibirlo.
Por lo tanto, hay que conjugar ambos conceptos para llegar a una cantidad concreta que sea justa para cada caso en particular. Lógicamente, cuando analizamos la capacidad económica del que tiene que pagar la pensión, pues tendremos que analizar los ingresos que tiene, si los mismos son regulares en el tiempo o son esporádicos, si pueden tener altos y bajos, y para ello será conveniente valorar no solo los ingresos que ha percibido en el mes anterior o incluso en el año anterior, sino en un periodo de tiempo lo bastante largo para que podamos llegar a una conclusión de que existen unos ingresos estables. Además tendremos que analizar cuáles son sus cargas económicas, si tiene que pagar una hipoteca, si tiene que pagar un alquiler, si tiene otros hijos a los que también tiene que alimentar, otro matrimonio, etc. Hay que analizar toda la capacidad económica que tiene la persona que tiene que pagarlo. Y igualmente hay que analizar también las necesidades del que lo solicita, tanto desde el punto de vista de necesidades básicas, como en caso de divorcio o separación matrimonial, también de mantenimiento del nivel de vida que los hijos tenían con anterioridad al procedimiento de divorcio o separación. Esto es lo que hay que hacer. Para ello nos podemos ayudar de esas tablas que publica el Consejo General del Poder Judicial. Podemos también utilizar como apoyo, como orientación, la aplicación informática a la que antes hemos hecho referencia. Pero todo tiene que concluir al caso en concreto, a determinar que la pensión de alimentos tiene que ser proporcional tanto a las posibilidades económicas de quien las paga como a las necesidades de quien las recibe. Y por lo tanto, esas tablas y esa aplicación informática a la que estamos haciendo referencia nos va a ayudar, pero no es totalmente obligatorio, ya que si lo que nos sale por aplicación de esas tablas o de esa aplicación informática, luego vemos que en la realidad, en lo que es el día a día, en el caso particular que tenemos que analizar, pues no es una cantidad que es razonable, pues habrá que indudablemente modificarla, justificando, obviamente, los motivos por los cuales nosotros o proponemos pagar una pensión o exigimos pagar una pensión. Bueno, creo que con esta explicación ha quedado claro que son tablas orientativas, que esas cantidades que se consiguen obtener por la aplicación informática, etcétera, son orientativas, un dato más a tener en cuenta. Como sabéis, en nuestro despacho somos abogados expertos en derecho de familia. Llevamos más de 20 años llevando asuntos de este tipo en los tribunales con una práctica diaria sobre los mismos. Si están interesados en contarnos su caso y pueden llamar al teléfono que aparece al final del vídeo o enviarnos un correo electrónico igualmente al correo que aparece al pie de este vídeo y estaremos encantados de atenderles. La primera consulta telefónica es gratuita y si están interesados y lo desean, le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso con el coste que supondría que nosotros nos hiciéramos cargo de su reclamación. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.